Respetables estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buena tarde. Es un gusto para mí. Soy el licenciado José Enrique Quintana García, abogado y notario. Dirigirme a ustedes para que tengamos esta sesión del curso Derecho Procesal Penal 1 de la semana 3. El tema del día de hoy es sujetos y auxiliares procesales. Recuerdo a cada uno de ustedes que siempre deben que tener presente y a mano sus códigos correspondientes que ya les he mencionado, porque son útiles para que ustedes vayan llevando la secuencia de la clase y podamos interpretarla de la mejor manera. Al hablar del objetivo de la clase, que el estudiante conozca y forme su base sobre los sujetos que intervienen en el proceso penal, es indispensable, puesto que recuerden de que los tribunales están compuestos de una serie de sujetos, no solo los auxiliares del señor juez, sino también los que intervienen en las actuaciones exteriormente. Pero eso lo vamos a ver sucesivamente. Y es necesario que ustedes vayan comprendiendo debidamente esta situación, porque es parte de nuestra carrera como futuros profesionales del derecho. Es así como, continuando con el programa, vamos a ver qué es el órgano jurisdiccional. La función jurisdiccional es ejercida con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados, juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. Si nos vamos a lo que regula la Constitución de la República de Guatemala, como debidamente lo establece el artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala, que lo hemos visto en repetidas ocasiones, pero no está de más que lo vayamos repitiendo, aunque aparezca repetitivo, pero ustedes se van a dar cuenta que es necesario, que son artículos que deben que ustedes tenerlos muy presentes. Artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala, que es el capítulo 4 de la Constitución, que se refiere al organismo judicial y dispone de la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. Dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se le inhabilitará para el ejercicio de cualquier cargo público. La función jurisdiccional, que es lo que estamos viendo de la órgano jurisdiccional, se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Como se podrán dar cuenta en esta situación, nadie más tiene la potestad de juzgar más que la Corte Suprema de Justicia a través de los tribunales debidamente creados para el efecto. De ahí que, como estamos entendidos, que Guatemala se compone de 3 poderes: organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguno de estos tiene la potestad
de intervenir entre sí. O sea que el organismo judicial va a actuar en forma independiente. Tal vez, como ustedes se han dado cuenta, en cada caso, incluso hay algunas personas, funcionarios que han sido castigadas por intervenir en queriendo que los jueces ayuden o resuelvan de alguna manera que favorezca a algunos funcionarios. Han sido condenados a algunas personas por esta situación. Entonces es necesario saber que ningún organismo del Estado puede intervenir, ni tanto el organismo judicial como el organismo ejecutivo, ni legislativo, ni viceversa. Por lo tanto, actúan con absoluta autonomía y con absoluta libertad para resolver. Es así como por si ustedes ven que tengo la diapositiva de la jurisdicción, pero voy a pasar a la de la competencia, para hablarles primero de la competencia. Posteriormente les hablo de la jurisdicción. Es así como Guillermo Cabanellas nos manifiesta: los jueces tienen facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de estos, lo cual determina su competencia. Si tratamos de aclarar estas dos líneas que dice: los jueces tienen facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de estos, lo cual determina su competencia, se refiere exclusivamente, se recuerdan de que hay varias situaciones por las cuales pueden conocer por razón de competencia, por razón de territorio, por razón de la ley lo establece, por razón de territorio, por razón de la materia, especialmente si hablamos de estas, hay otros, pero por razón del domicilio, etcétera, pero eso es en civil. En penal es por razón de territorio, por razón de competencia. Un tribunal va a tener competencia en materia penal en todos los casos que se refieran a penal. Es lógico. Entonces, mientras la jurisdicción, hablando de la jurisdicción, dijimos que los jueces tienen facultad para conocer ciertos asuntos en atención a la naturaleza de estos, lo cual determina su competencia. Mientras que la jurisdicción es la potestad que tienen de administrar justicia. Veamos. Como les leí anteriormente o les decía anteriormente del artículo 203 de la Constitución, establece que la jurisdicción es potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, a través de sus jueces y tribunales debidamente establecidos. Entonces, la competencia es, el juez tiene poder de juzgar, pero está limitado en razón de su competencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces tienen jurisdicción, que es potestad de juzgar, pero para conocer de un caso exclusivamente deben que tener competencia. Aclarando más esta situación, si hay un caso que sucedió en la ciudad capital y viene, se individualizó al sindicado, que quiere decir que lo identificaron plenamente y se sabe quién es el que cometió, para decir algo, un homicidio. Se le aportaron las pruebas necesarias, el juez competente, que es el que está conociendo, emana o dicta su orden de aprehensión correspondiente y lo detienen en Puerto Barrios. El juez, o sea, las fuerzas de seguridad en ese momento lo detienen, pero el juez competente para conocer del proceso, ¿quién será? ¿El juez de Puerto Barrios o el juez donde se cometió el delito, que es el del territorio, o el que es el mismo que dictó la orden de aprehensión? Entonces tiene que ser el juez competente, es el juez que dictó la orden de aprehensión o de captura. Mientras que en Puerto Barrios lo que hizo la policía, por ser
que tiene limitación, como ustedes se dan cuenta, la misma Constitución lo establece, que un detenido tiene sus derechos, artículos 6º, 7º, 9º, además de la Constitución, que establece que una vez la policía o la fuerza de seguridad lo detienen, tendrán que ponerlo a disposición del órgano competente dentro de 6 horas. Y el órgano competente lo oirá dentro de 24 horas. Pero en este caso, la policía lo pone a disposición inmediatamente para que no se le vaya a vencer el tiempo de un tribunal. En este caso puede ser el juez de paz. Se hablaba de Puerto Barrios. ¿Qué hace el juez de paz? Conocer a prevención solo, recibiendo las actuaciones, haciéndole ver al detenido el motivo de su detención, y luego se inhibe de seguir conociendo y lo eleva o lo remite al tribunal que ordenó la aprehensión, porque él es el único competente. No sé, trate de ponerles este ejemplo a fin de que se comprenda mejor. Ahora, para hacer una diferenciación entre materia penal y civil, les voy a plantear lo siguiente. En materia civil, la competencia es el derecho que el juez o tribunal tiene para conocer de un pleito que versa sobre intereses particulares y cuyo conocimiento ha sido establecido así por la ley. Y en materia criminal, o sea, penal, es el derecho que un juez tiene para inquirir lo relacionado con la comisión de un hecho o delito para juzgarlo. Entonces, viendo desde esta perspectiva, se dan cuenta que la competencia es el derecho que tiene un juez o tribunal para el conocimiento, tramitar y resolver el negocio jurídico. Esto es en civil, ¿va? Pues conoce, tramita, resuelve y lleva a cabo toda la diligencia. Pero en penal, en el ordenamiento penal guatemalteco, la competencia es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que si un juez competente no puede de ninguna manera decir, bueno, este caso no lo voy a conocer porque no quiero. No. Si le corresponde exclusivamente a ese tribunal lo tiene que conocer. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado. Digamos, un juez no puede excusarse si es su competencia. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que atribuye la competencia entre distintos tribunales. Sí, si la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de distribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales, la amplía, pues mi modo, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Pero de conformidad con la ley es improrrogable. El juez que conoce es el que tiene que resolver, salvo conforme está regulado, que cada quien de conformidad a su competencia también por razón de la materia y por razón de penas a imponer, porque aquí vamos, el artículo 40 del Código Procesal Penal estipula que en la sentencia el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. ¿Qué significa? Que alguien fue puesto a disposición de un juzgado o que ya está a disposición de un tribunal de primera instancia, y en el tribunal de primera instancia, por razones de la investigación y el conocimiento que tiene el tribunal, se ha establecido que no es, le cambian el delito, que el delito ha sido sustituido de la competencia del juez de primera instancia y llegue a que tiene que ser competencia de un juez de paz porque le corresponde una pena menos, porque para todo no es sabido que hay delitos menos graves que son competencia de los jueces de paz que pueden conocer hasta
penas de 5 años. Entonces, si esto sucediera en un juzgado de primera instancia que se establece que es competencia de un juzgado de paz, él no puede inhibirse. Tiene que resolverlo allí, porque él inició el proceso. Entonces, salvo que exista una disposición constitucional que obliga a que tenga que inhibirse o declararse incompetente. Caso contrario, el tribunal de primera instancia debe que resolver. Cuando a una persona se le imputaren 2 o más delitos, cuyo conocimiento corresponda a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ningún orden de prelación. ¿Qué quiere decir? Que si hay varios, una persona tiene un proceso en un juzgado de Puerto Barrios, otro en Escuintla y otro en la capital, no es necesario que haya una unificación de procesos. Pueden hacerlo en forma independiente, siempre y cuando no hayan inconvenientes de carácter práctico o que tengan perjuicio en su defensa. Que quiere decir que siempre y cuando las audiencias no sean al mismo tiempo, y eso le va a imposibilitar que se defiendan en un lado como en el otro. Entonces pueden resolverse en forma separada, ¿no? Y dictarse las resoluciones que en derecho correspondan en cada proceso. En este caso, los procesos se tramitarán y se sentenciarán sucesivamente, o sea, uno después del otro, ¿va? Con prelación para el tribunal, cuando así haya dificultad de que se traslape alguna audiencia con la otra, entonces sí pueden hacerse sucesivamente y va a tener preeminencia para resolver el caso, el de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten en sentencias. ¿Cuál es el de mayor jerarquía? Si el tribunal, hay uno, si fuera en el juzgado de paz, otro en el juzgado de primera instancia, otro en primera instancia, se va a resolver. El del juzgado de paz tendría que esperar. El de los 2 de primera instancia tendrían que ver cuál es el proceso más antiguo, o sea, el primero que se inició, y ese tendría que tener preferencia para resolverlo primero. Y así se van a resolver sucesivamente los procesos. Entre tribunales de igual jerarquía, que como les digo, fueran solo 2 de primera instancia o salas, cuando no sea posible la tramitación simultánea, uno después del otro, ¿verdad? Tendrá prelación o preferencia el que juzgue el delito más grave, a igual gravedad, el que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. O sea, que si los 2 son graves, que están los 2 procesos que lleva tanto en un juzgado de primera instancia como en el otro son graves, se va a dar preferencia para resolver primero el que haya iniciado primero. Caso contrario, será el de mayor gravedad, ¿verdad? Si uno está por homicidio y el otro está por robo, tendría que resolverse primero el por robo. Si los 2 fueran por homicidio, los 2 son de gravedad, entonces se va a tomar en cuenta el que haya iniciado primero, el más antiguo, ¿verdad? Para resolverlo. Luego tendrá que resolverse el siguiente. Cuando se hubiera dictado varias sentencias de condena contra una misma persona, o cuando después de una condena firme se deba juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, un solo tribunal unificará las penas según corresponda. ¿Qué quiere decir? Que si ya ha sido condenado en 1 o 2 tribunales anteriormente por otros delitos y tiene otro delito que va a ser juzgado y tiene que ser sentenciado, entonces estos tribunales tendrían que enviarle esas sentencias al tribunal que está conociendo para que unifique las penas. Y les decía en la clase de ayer que esto sucede para unificar las penas porque han ocurrido hechos bien lamentables. Por ejemplo, en centros de detención
ya sea por una u otra circunstancia, llega la orden de libertad, siempre y cuando yo he visto que las órdenes dicen que no esté sujeto a otro tribunal, pero si no revisan y hay penas que están pendientes en otro tribunal, fácil les dan libre y quedan pendientes las otras penas. Entonces esta persona no podría salir hasta que no esté solvente en todas las penas que tenga acumuladas. Entonces es necesario que se acumulen esas penas para que tengan especial control los centros de ejecución penal. El artículo 42 del Código Procesal Penal estipula que cuando una persona sea condenada por diferentes tribunales y corresponde a unificar penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia según haya dictado la pena mayor o menor. Esto es necesario. Como se darán cuenta, también es bueno establecerlo en el artículo 41 del Código Procesal Penal, que establece la jurisdicción penal, que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los hechos y de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. El artículo 40 establece la competencia. La competencia penal es improrrogable. También el 41 establece la prelación de lo que estábamos hablando, el 42 de la unificación de las penas. Siempre tomen nota para que ustedes tengan el conocimiento pleno de que puedan leerlo y verificarlo. Asimismo, el artículo 43 del Código Procesal Penal establece que tienen competencia en materia penal los jueces de paz y los jueces de paz penal, ¿verdad? Y los jueces de paz de sentencia penal, quienes conocerán del proceso conforme lo establece el Código Procesal Penal, y los jueces de paz móvil. Aclaro, en la capital pues existen todos los mencionados. En los departamentos y municipios, por lo regular solo se da en lo que se refiere a juzgados de paz, únicamente juzgados de paz penal. Ahí hacen las veces de juzgados de paz de sentencia penal, y juzgados de paz móviles que existen en la capital y a veces vienen con competencia ampliada a diferentes lugares a tratar de que la justicia sea pronta y cumplida y colaborar con exceso de trabajo de los tribunales que están debidamente establecidos en dichos lugares. A quienes la Corte Suprema de Justicia le asignará la competencia conforme lo establecen en los incisos C, D y H del artículo 44. El artículo 44 se refiere exactamente a los juzgados de paz. Al establecer o mencionar lo que establece los incisos C, que es conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgados de primera instancia o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de 5 años, lo que yo les decía. El inciso C, que en caso de que hayan que poner a disposición de un juzgado que emanó una orden de aprehensión y cayera en un fin de semana que está cerrado, lo van a poner a disposición de un juzgado de paz. Este lo remitirá a donde corresponde. El inciso D, practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución de la República. Eso pueden ver ustedes artículos 6, 7, 8 y 9 que regula que deben que ser puestos a disposición de la Constitución en el plazo de 6 horas por la policía y oídos por los tribunales en el plazo de 24 horas.
En este caso, pues es que actúan los juzgados de paz. Y el inciso H, que establece, realizarán, se refiere a juzgados de paz, ¿no? Practicarán las diligencias para las cuales fueron comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal. Aquí pues podemos ver que los juzgados de paz también van a realizar diligencias que les sean encomendadas por los tribunales de justicia, debidamente a través del exhorto, el despacho. Bueno, ahí tiene que ser, al juzgado de paz tiene que ser por medio de despacho, porque es de un superior a un inferior, es un despacho. Y al hablar de los despachos, está regulado en la ley del organismo judicial. También vamos a ver lo que regula el artículo 308. 308, que la autorización, dice, los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los jueces de paz apoyarán las actuaciones de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo solicitaren, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que se les sean formuladas. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias, pero para mayor orientación y lo que se refiere al artículo 308, que está claro, pero además de eso quiero manifestarles que si hay una investigación o un proceso que se está llevando, por ejemplo, en la capital, pero de la investigación se establece que hay ciertas evidencias, indicios que hay que recabar en determinado departamento, ya sea la policía o el Ministerio Público, se va a remitir o a dirigir a ese lugar. Y si fuera un municipio y ahí no hubiera Ministerio Público, es la policía quien va a acudir ante el juez de paz del lugar, ahí de donde va a practicar la diligencia, a pedir la autorización para realizar esas diligencias. Y el juez de paz tiene toda la potestad ampliada o competencia ampliada de conformidad a la ley para poder prestar ese auxilio autorizando esas diligencias o bien también presentándose él personalmente a esas diligencias. Esto pues son razones de competencia y recuérdense que entre los tribunales competentes, como lo regula este artículo, también están los jueces de narcoactividad, los jueces de delitos contra el ambiente, los jueces de primera instancia, los tribunales de sentencia, las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, ¿verdad? Cámara Penal, Cámara de Amparo, Cámara Civil, y los jueces de ejecución. Hay que tener presente esa circunstancia porque la distribución de los jueces, y eso está regulado en el artículo 43 del Código Procesal Penal. Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia, conforme la distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. El artículo 53 del Código Procesal Penal estipula que si el delito se hubiere cometido en una parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubiere realizado los actos delictivos del territorio nacional, según las reglas comunes. Pueden ubicarse ustedes al artículo 53 del Código Procesal Penal, que establece
son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia conforme a la distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia emite acuerdos acordados, ampliando, modificando competencia de los tribunales de justicia. Por lo tanto, hay que estar al tanto consultando los acuerdos acordados de la Corte Suprema de Justicia y tratar de leerlos para mantenernos al día de ciertas competencias. Si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competencia del tribunal del lugar donde se hubieran realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes. Eso lo regula el artículo 53. Entonces, también, recuerden que los delitos cometidos en el extranjero pueden juzgarse también en el extranjero, pero si no, también se pueden juzgar aquí en el territorio nacional. El artículo 52 también nos ayuda a comprender las atribuciones de la Corte, porque es de distribución. Artículo 52 del Código Procesal Penal. La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoactividad y delitos contra el ambiente de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones y jueces de ejecución en forma conveniente. Importante este artículo, es el 52, porque es la Corte Suprema de Justicia que le está dando la distribución de la competencia a cada uno de los tribunales correspondientes. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia. ¿Qué quiere decir? Podrán promover el Ministerio Público y cualquiera de las partes una cuestión de competencia. Esto se refiere que si consideramos que un tribunal o tenemos razones suficientes para pensar, bueno, el Ministerio Público decobrará su investigación, el abogado defensor o bien el que auxilia como querellante adhesivo a la parte afectada, tienen, o cualquiera de las partes que se sienta afectada, que un tribunal que no es competente conozca, siempre y cuando se establezca su incompetencia. Por lo tanto, se pedirá su inhibitoria. Inhibitoria quiere decir que deje de conocer y lo remita al tribunal al cual considere competente, por declinatoria ante el que tramita el procedimiento, el cual considera incompetente. Esto, pues, el artículo 122, podemos ver también el 123 de la ley del organismo judicial, regula 122. Ahí del organismo judicial dice impedimentos, excusas y recusaciones. Son impedimentos para que un juez conozca en asunto determinado y está ahí todo, ser parte en el asunto, haber sido haber sido el juez alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. En fin, que tiene aquí hasta el inciso H, ahí lo leen. Pero esto es impedimentos que puede tener un juez para conocer, ¿verdad? También tiene excusas. La excusa es, los jueces deben excusarse en los casos siguientes, ahí está. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes. O sea que ahí están todas las razones por las cuales el juez
se puede excusar. Aquí es competencia del juez, que el juez diga que tiene uno de los impedimentos que aquí están señalados, que son bastantes, y se puede excusar. También, como les digo, se le puede recusar. Recusar es que las partes lo pueden recusar y él también se puede excusar. Como se dan cuenta, sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia, porque a esto me refiero con los artículos ya vistos, que son 122, 123 de la LOC, de la Ley de Organismo Judicial. ¿Por qué se pueden los jueces excusar o por qué se le pueden recusar? Pero a pesar de eso, ellos, como lo regula la ley, pueden examinar de oficio. Y si tienen un impedimento, es preferible que se excusen y evitar, pues, que sean recusados, ¿no? También el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial nos establece el 62 nos establece lo relativo a la competencia, porque ya, como se dieron cuenta, dice que los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que les hubiera asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar la providencia que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Pero ya vieron cuando tienen competencia ampliada o bien cuando la Corte Suprema ha definido esa situación o bien que les ha sido encomendado a través de un despacho o un exhorto realizar una diligencia que no es de su territorio, pero ha sido comisionado por otro juez, ¿verdad?, que sí es el competente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. También quien promueva una excusa o recusación, en efecto sería recusación, que las partes recusen a un juez, tiene que probarse que no se ha usado, porque se sabe que es competente el de la capital y iniciaron una diligencia en Puerto Varios, está usando los dos medios. Entonces, prácticamente solo está viendo a ver dónde le surte. Entonces, tiene que demostrarse que no ha iniciado dos acciones. Tiene que seguirla solo en el competente para que esto prospera. Caso contrario, sería no prudente. También análogamente se procederá en los delitos de acción privada a solicitud del querellante, artículo 61 del Código Procesal Penal. Se refiere que en los delitos de acción privada, como ya lo vimos anteriormente, el artículo 24 del Código Procesal Penal nos da la clasificación que los delitos de acción pública dependiente de instancia particular y de acción privada, pero especialmente las de acción privada nos las regula el artículo 24 ternes, que es la acción privada, y son aquellos delitos contra el honor, los daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, la violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Les decía que aquí definitivamente un delito de acción privada se omite la fase preparatoria, y estando omitida la fase preparatoria,
se tendrá que acudir por querella ante un juez de primera instancia, especialmente hablemos de un delito de estafa mediante cheque. Entonces, prácticamente la querella debe que ir regulada especialmente como está especificada con firma o auxilio de abogado correspondiente para que tenga validez. De acuerdo al artículo 117 de la Ley de Organismo Judicial, el que fuere demandado, procesado o requerido a la práctica de una diligencia judicial ante juez competente podrá pedirse que se inhiba de conocer en asunto y remita lo actual al juez que corresponda. En lo que es la competencia, considero que ya hablamos lo suficiente. Vamos a entrar a lo que regula la jurisdicción. Y dice, el jurista Hugo Alsina define la jurisdicción como la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. Esto último como manifestación del imperio. O sea que la jurisdicción ya es la potestad que tiene el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los hechos delictivos y realizar el proceso. En sentido amplio, la jurisdicción es la función del Estado consistente en tutelar y realizar el derecho objetivo diciendo o haciendo lo jurídico ante casos concretos a través de órganos competentes cualificados para ello. En igual sentido se habla de función jurisdiccional y de administración de justicia. O sea, que aquí hemos conocido casi siempre que la jurisdicción es la potestad, para que se nos quede así, que la jurisdicción es la potestad que el Estado tiene de conocer y resolver todo hecho que concreto que se conozca y resolverlo. Mientras que la competencia es el límite de la jurisdicción. ¿Por qué razón? Porque si un juez de la capital tiene que conocer un hecho que ocurrió en el departamento de Guatemala, un juez de otro departamento no tendría la competencia. Sí tiene jurisdicción, o sea, porque tiene el derecho de conocer lo que corresponde al proceso, pero por encomienda, pero no porque le corresponda resolverlo, porque un juez de un departamento, de otro departamento, no puede resolver los casos que le corresponden a los de la capital, porque entonces prácticamente no es incompetente y se podría excusar o recusarlo, como ya lo hemos platicado. En otro sentido, el término jurisdicción designa al conjunto de órganos que desempeñan la función jurisdiccional. O sea, la Corte Suprema designa a todos los tribunales que tienen jurisdicción. Me hacía una pregunta un estudiante en la clase anterior, decía, ¿los jueces, todos los jueces tienen jurisdicción? Sí. ¿Todos los jueces tienen competencia? Sí, pero solo en su área de su jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción porque todos los jueces pueden conocer casos relativos al proceso o a dilucidar los delitos y las faltas, pero en su territorio. Dentro de esta acepción se designa entre jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales.
Jurisdicción ordinaria es el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se encomienda el conocimiento y resolución de la generalidad de las materias jurídicas. Jurisdiccionales especiales son los conjuntos de órganos jurisdiccionales constituidos o dedicados al completo conocimiento y resolución de procesos concernientes a materia o sujetos específicos. Sí, aquí podríamos definir ya los tribunales específicos. La jurisdicción la ejercen todo para la administración de la ley, todos los tribunales, pero hay de jurisdicción ordinaria y las especiales son, que lo vamos a ver más adelante, ya cuando un juez de alzada o un tribunal de alzada puede conocer ya un proceso en segunda instancia, que podría ser una casación ante la Corte Suprema de Justicia, un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya ese es un caso especial, ¿no? En sentido más restringido, jurisdicción es el presupuesto del proceso consistente en que el órgano ante el cual se ha de sustanciar que ha finalizado mediante sentencia tenga naturaleza jurisdiccional, pertenezca a la rama de la jurisdicción competente al caso que se trate y pueda, en razón de normas que atienden el territorio y al objeto, decir válidamente el derecho objetivo en otro caso en los que aparecen elementos de extranjería. O sea, que el juez que tiene la jurisdicción y tiene la competencia es el que va a resolver desde el inicio hasta el final, siempre y cuando por razón de la materia, por razón de territorio, además va a ser el juez que tenga la potestad de confiar la ley. Pues ya vimos que también hay casos que los puede resolver un juzgado de paz, que son casos que no pasen de 5 años, o sea, en los delitos menos graves. Es el juzgado de paz. Aunque a esto aclaro que hay juzgados de paz que aún todavía no han puesto en práctica el juicio en los delitos de menos graves, porque según tengo conocimiento solo son en la capital y en los departamentos, los juzgados de paz. En los municipios creo que aún todavía lo envían al juzgado de primera instancia. Por lo tanto, la jurisdicción perteneciente al territorio es el hecho por el cual el juzgador tiene facultades para conocer de casos que suceden en su territorio ante actos concretos. Sí, la jurisdicción y la competencia exclusivamente tan correlacionadas, porque si tiene jurisdicción y competencia, ahí se va a resolver el caso. En la legislación, la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí mismos los asuntos de su potestad. Artículo 113 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí vayan señalando los artículos, porque es bueno que en sus tiempos libres siempre lo lean para que vayan conociéndolos más a fondo e interpretándolos. Que yo creo que ya lo leímos anteriormente, o lo comentamos, que es la jurisdicción que es indelegable, y esto pues la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Eso está más que claro, ¿no? Y el artículo 37 del Código Procesal Penal, que estipula que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. O sea que todo lo que es materia penal, ya sea delitos o faltas, corresponde a los jueces jurisdiccionales, ¿no? Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad
para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Debe ser un juez con jurisdicción y competencia. Por ejemplo, un delito de menos grave es el señor juez de paz el que lo va a iniciar, lo va a conocer, va a tramitar el proceso, va a realizar las audiencias, las etapas correspondientes de conocimiento, de intermedia y del juicio oral. Ahí se va a resolver. Ahí se va a absolver o se va a condenar. Aunque posterior van a saber y conocer ustedes los medios de impugnación que también pueden ser impugnables, ¿va? Que cuando uno no está de acuerdo a una resolución de un tribunal puede interponer los recursos que la ley le permite. La jurisdicción penal es irrenunciable. Artículo 39 ¿va? También de la ley de órgano judicial. La jurisdicción penal está sujeta al juez asignado de antemano para conocer los hechos delictivos que sucedan en su territorio. Es una facultad delegada por la Corte Suprema de Justicia y en el cual el juzgador está obligado a cumplirla, no pudiendo delegarla o renunciar al conocimiento de los mismos. Ya vimos el artículo 203 de la Constitución de la República que se refiere a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La competencia ya la hablamos. Luego vamos a ver lo que corresponde al imputado. Al hablar del imputado, es el acusado en el proceso penal y es perseguido porque se le imputa la realización de unos hechos sancionables penalmente. Pero vuelvo a recalcar el artículo 70 y 71 del Código Procesal Penal nos dan, especialmente el 70 nos dice denominaciones. Se denominará sindicados, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria. O sea, que a la persona que se le está siguiendo un proceso porque está detenida o bien con una medida sustitutiva, según el acto o la fase en que vaya el proceso, así se le tratará. Una persona que solo se le está investigando, se le podría decir que es un sindicado, porque está sindicado. Una persona que está detenida y en el momento que el Ministerio Público en la diligencia de primera declaración, siempre vean, pueden ubicarse en el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, se refiere a la audiencia de, primero el 81 se refiere a los advertencias preliminares. Lo primero que advierte el señor juez antes de iniciar la audiencia para oírlo en la primera declaración, y el 82 que se refiere a la audiencia desarrollará y confirmará lo siguiente. De ahí dice la manera como se desarrolla una diligencia, o sea, la primera declaración. Pero ¿a qué me refiero por esto? Que en el momento de que el Ministerio Público le imputa los hechos a una persona detenida, ahí podía ser imputado. Podríamos referirnos al detenido como el imputado, ¿no? O bien procesado. Ahora, también aquí este mismo artículo 70 establece acusado. ¿Desde qué momento está acusado una persona? Eso lo vamos a ver en las fases correspondientes del proceso, pero quiero adelantarles.
que existe en la fase preparatoria, llega un momento que se concluye la investigación y el Ministerio Público acusa o presenta por escrito su memorial, escrito, como le quieran llamar, de acusación ante el juez contralor, el juez que lleva la causa, y ahí podríamos decir que él está acusado, y si encuentra motivo suficiente, pues lo liga a proceso, y bueno, viene el resto. Pero lo que quiero decir, que en la denominación se le puede llamar acusado del momento que ya está acusado, y se le llama condenado a partir de que ya se ha dictado una sentencia que se diga que él ya está condenado. Caso contrario, ahí está la denominación, como lo podemos tratar en el artículo 70 de este código. El 71, pues están los derechos que le otorga la Constitución al imputado. Pero vamos a continuar con los sujetos procesales y su intervención en el proceso penal. Aquí se refiere también al imputado y los demás, pero vamos a... Lo que se regula en cuanto a los sujetos procesales es de mucha importancia. En la legislación penal, el estudio abarca la organización no solo de los jueces, sino de todos los sujetos. Aquí, en todos los sujetos procesales estamos hablando del imputado. Primero yo les hablé del imputado, pero inicialmente, ¿quién dirige el tribunal? ¿Quién dirige las audiencias? Es el juez. El juez es una de las partes de los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal. El principal que actúa es el juez. Luego el juez, pues ni modo, tenemos los auxiliares del juez. ¿Quiénes son los auxiliares del juez? Tenemos al secretario, que es el jefe administrativo de todos los oficiales y personal que colabora, comisario, etcétera, y en los tribunales. Pero el proceso correspondiente, que estamos hablando del proceso, el juez es el principal. En las audiencias siempre se hace acompañar del oficial que lleva la causa o bien de un auxiliar para realizar las audiencias. Y además del juez y la persona que lo auxilia, que puede ser el mismo oficial que lleva la causa o bien otro oficial, está los demás que intervienen en el proceso. ¿Y quiénes son los demás que intervienen en el proceso? Ya hablábamos del imputado, hablamos de la defensa pública o defensa técnica. Al hablar de la defensa técnica, el derecho de defensa es la garantía fundamental con la cual cuenta el ciudadano, ya que permite las demás garantías tengan vigencia concreta dentro del proceso penal. Y al hablar de las garantías, en la primera clase hablamos de principios, de garantías constitucionales y principios procesales. Allí hablamos de todos los principios que están, para que los lean, ya los vimos, pero si quieren recordarlos, léanlos en la Constitución de la República del artículo 1 hasta el 128. Está en toda la fase primaria de la Constitución, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que estar enterados de todos los derechos y deberes de la persona humana, porque es a quien protege los principios. Entonces, aquí la defensa técnica. En el artículo 90 del Código Procesal Penal, artículo 90, regula lo concerniente a la defensa. No, artículo 92, perdón. Artículo 92 de la defensa técnica establece derecho a elegir defensor
O sea que toda persona que ha sido implicada en un hecho delictivo o haya participado en un hecho delictivo, que puede ser solo sindicado o bien puede ser, en realidad son situaciones que se van a demostrar ya en un proceso penal, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que tiene el derecho de elegir a un defensor de su confianza. Y esto lo vimos también en el artículo 6, 7 y 8, 9 de la Constitución, que puede su defensor técnico participar desde el primer momento que es detenido ante la policía, ante el juzgado o en cualquier momento de su proceso, puede hacerse acompañar de su abogado defensor. Y si no lo tuviere, pues el tribunal, en aras de la garantía de legítima defensa, que no se puede vulnerar de ninguna persona, artículo 12 de la Constitución, le nombrará uno de oficio. Para eso existe la defensa pública, porque no se puede dejar en estado de indefensión a el detenido. También establece la norma que si pudiera defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no lo perjudique, ¿va? Porque la defensa material la puede llevar a cabo la misma persona detenida, pero eso es casi raro, porque solo que fuera un abogado, porque caso contrario no va a conocer los aspectos jurídicos, legales, y puede hacer que debido a eso su defensa va a ser vulnerada, y eso va a retrotraer el proceso si es que no se le permitió su defensa como la ley lo establece, y no puede permitirlo el tribunal. También el artículo 93 del Código Procesal Penal establece la actitud. ¿Quiénes pueden ser abogados defensores? Solo los abogados colegiados y que estén activos, ¿no? Pueden ser defensores. ¿Cómo se legitima la aptitud? Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Lo que les mencionaba anteriormente, en cualquier momento, no solo lo regula el Código Procesal Penal, también nuestra Constitución, que es el fundamento, ¿verdad? Defensor común. También el artículo 95 habla del defensor común. ¿Qué significa defensor común? Que para defender a una persona también se puede hacerlo hasta dos, o bien cuando son varias personas las detenidas. Por lo regular es mejor que tengan un abogado por cada detenido y que no sea un defensor común, pero también hay casos que puede hacerlo la misma persona. En la práctica se ha hecho de llegar por dos detenidos del mismo defensor. ¿Qué sucede? Que en el momento de la audiencia oyen primero a uno, el otro lo dejan pendiente afuera, posteriormente sacan al terminar la diligencia y entra el otro. Pero lo aconsejable sería uno para cada defensor para que su defensa sea más eficiente, pero sí se puede. También el artículo 96 establece hasta cuántos defensores pudieran participar y pueden participar para la misma persona, la ley lo permite, el artículo 96, hasta 2 defensores, pero en la práctica pueden llevar la diligencia o la defensa ambos, pero al momento de la audiencia solo va a dirigir o va a hablar en la audiencia solo uno de los 2 defensores, por lo tanto deberá que ponerse de acuerdo. También
El 97 establece que cada defensor podrá designar un sustituto, o sea, por eso que se pueden nombrar dos, por lo que en caso de que no haya o no pueda comparecer por alguna razón uno de los defensores, irá el otro. También el detenido tiene el derecho de que si no ha nombrado defensor de oficio de su confianza, puede nombrarlo posteriormente. La independencia, el artículo 100, el defensor atenderá la indicación de su defendido, pero en el ejercicio de su cargo actuará bajo la responsabilidad tratando de realizar la defensa por los medios legales. O sea, pues de que por mucho que sea, para que haya una buena defensa, para que haya una buena defensa, tiene que tener el abogado que tener conocimiento exacto del hecho. El imputado tiene que decirle la verdad para poderle hacer una defensa que corresponda. Aquí tengo una pregunta y me dicen que sindicado, imputado, procesado, acusado, condenado, la etapa procesal, primera declaración, auto de procesamiento, formula acusación en etapa intermedia, juicio oral y público. Miren, yo no les he estado dando claro en lo que es las etapas porque hay una clase que donde vamos a ver la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, o sea, debate, la etapa de ejecución y la etapa de impugnación que está en una clase. Y si yo me pongo a darles la aclaración a esas etapas, prácticamente quedaría sin materia la clase correspondiente. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase correspondiente. Yo les aclaré lo que era la denominación del sindicado en la artículo 70 del Código Procesal Penal, que establece que se le puede llamar sindicado, imputado, procesado, acusado y condenado según el momento procesal en que vaya. Pero en lo que es la etapa primaria, o sea, de investigación, que es la etapa preparatoria, se le puede llamar sindicado en el momento que aún se le está siguiendo la investigación. Imputado cuando el Ministerio Público, pero ese es siempre en la fase, en la etapa preparatoria, en el momento que el Ministerio Público le imputa el delito por el cual está detenido. Y procesado en cualquier momento que está siendo procesado. Y acusado hasta que termina la etapa preparatoria y se entra a la etapa intermedia, porque allí sí ya va a estar acusado. Y condenado hasta que se ha dictado una sentencia en contra de él, condenatoria, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido considero haberles aclarado la pregunta que me hacían y vamos a continuar. Existen sujetos principales y accesorios. Los principales son a su vez lo que son indispensables para el surgimiento de la relación jurídica procesal. Son los que le estoy mencionando. Y los accesorios tienen carácter contingente, esto porque pueden o no existir con referencia a una realización jurídica. Para comprender de una mejor manera la naturaleza jurídica de los sujetos procesales, se debe recordar los diferentes sistemas procesales. De esta manera, conocer la forma en que participan y se constituyen en el proceso. En general, existen dos sistemas que son fundamentales. ¿Qué sistema? Lo hago como pregunta a ustedes. ¿Qué sistema es el que está
regulado en el Código Procesal Penal actual, el sistema acusatorio. ¿Qué sistema era el anterior? Era el inquisitivo. ¿En qué consiste el sistema acusatorio? Que hay un sujeto, además de que está el procesado, sindicado, procesado, porque no ha sido condenado, ¿verdad? En ese momento en el proceso no ha sido condenado. Entonces, está esa persona y está el juzgador, que es el juez, pero también está otra persona que acusa, que es el Ministerio Público. Y en este caso, el órgano acusador, el ejercicio de la acusación penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función de investigación dentro del proceso penal. Ya decíamos, el artículo 46 del Código Procesal Penal, podríamos verlo, establece que el Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como controladores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme a los términos de este código. Y así sucesivamente. El artículo 108 del Código Procesal Penal, repito, artículo 108 del Código Procesal Penal, establece las facultades del Ministerio Público al recibir la denuncia o requerimiento fiscal, conforme a lo que refiere el artículo anterior. O sea que es el encargado de la acción pública penal. Entonces, como ente encargado de investigar todo proceso, también vamos a sacar a relación el artículo 112. ¿Por qué? Porque lo mencioné, que tendrá a cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil. Así lo establece la ley. Algunos me dirán, ¿por qué dirección si tiene su director general? Sí, tiene su director general y sus propias autoridades jerárquicas en materia administrativa, o sea, a nivel de dirección de su dependencia. Pero en materia de investigación, es el Ministerio Público el que dirige la investigación de la policía. Artículo 112. Dice, la policía, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá investigar los hechos punibles perseguibles de oficio, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los indicados, reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento y ejercer las demás funciones que le asigne este código. Por su cuenta y de oficio, ¿qué es lo primero que hace la policía cuando ve un hecho delictivo o le es de su conocimiento un hecho delictivo? Va a actuar de oficio. Le es de su conocimiento que le denuncia un hecho delictivo. Si fuera un hecho, digamos, de una persona fallecida, ¿qué es lo primero que hace la Policía Nacional? Acude al lugar. Digamos que son los primeros, aunque sabemos que los primeros cada vez son los bomberos o otras personas que llegan a curiosear, pero de las autoridades competentes es la policía. Y lo primero que hace es tratar de proteger el área de la escena del crimen. ¿Cómo? Tienen cintas correspondientes o bien acordonar de alguna manera. ¿Para qué? Para proteger
cualquier evidencia. Imagínense que sea una persona que ha sido muerta por proyectiles de arma de fuego, ahí tienen que quedar vestigios, donde cayó, si caminó o ahí quedó de una vez, debe que haber sangre, debe que haber ojivas, deben que haber casquillos, o bien otra clase de si fue arrastrado o fue lanzado ahí en ese lugar, rodadas, pisadas de personas, etcétera, que son situaciones que le van a ayudar mucho a la investigación al Ministerio Público, que cuenta con peritos para el efecto. Incluso la Policía Nacional también cuenta con peritos en esa materia, pero va a coadyuvar, va a ayudar al Ministerio Público, ya sea por iniciativa propia o porque se le ordene el propio Ministerio Público a la investigación. También va a individualizar, porque en ese momentito, si hay mirones ahí en el lugar, lo primero que va a hacer es tratar de indagar qué pasó y si hubiera alguien que pueda individualizar, señalar, decir quién fue el hechor, ¿verdad? Que mejor, y ahí lo individualiza, que a veces fue fulano y tal. Entonces, todos esos elementos le van a ayudar al Ministerio Público, al órgano acusador, para poder sustentar su tesis en la acusación contra la persona, ya sea que fue detenido o que está por detener o que se le puede vincular al proceso para que se puedan ordenar una orden de o practicar las diligencias que sean necesarias para llegar a esclarecer la situación. Continuando, en el sistema acusatorio existen dos partes, una que acusa, otra que defiende. Existe el juzgador, que será imparcial para examinar las posesiones por las que se acusa y que se defiende. ¿Se dan cuenta? Está el Ministerio Público como órgano acusador, está el juez que controla el proceso, está el sindicado con su defensor que lo va a defender. Entonces cada quien tiene que cumplir con sus obligaciones. El Ministerio Público es la institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Dentro de las partes principales son las que hemos visto, pero también existen otras partes que son necesarias dentro del proceso al querellante adhesivo. Ya vimos la función del juez, la función jurisdiccional, vimos el acusado o sindicado, procesado, su defensor, el Ministerio Público, y vamos a ver al querellante adhesivo. ¿Qué significa el querellante adhesivo? ¿Se acuerdan que el artículo 117 del Código Procesal Penal establece que quienes pueden ser los querellantes adhesivos? Por lo regular es la víctima, ¿va? Es la persona que sufrió el daño físico o el delito o contra quien se cometió cualquier agravio, ¿va? Pero si fuera en el caso de un fallecido, van a ser los hijos, la esposa o la persona con quien viviere, o las que menciona el artículo 117. Y recuérdense de que también dentro además de los parientes establecidos aquí en el artículo 17, también establece a los representantes de las sociedades por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen.
En estos casos se ven las asociaciones, sociedades, pueden actuar como quereantes adhesivos los socios, ¿verdad? A las asociaciones, entre otras. Pero vamos a hablar del querellante adhesivo exclusivamente. En el querellante adhesivo, ¿quién es? Es la persona, por ejemplo, les decía sobre un fallecido. Puede ser la mamá, el papá, la esposa, los hijos. Entonces, ellos, ¿en qué consiste el querellante adhesivo? Él puede proveerse de un abogado director, el familiar, para que lo asista, o puede acudir solo así ante el Ministerio Público, porque el acusador por excelencia o por mandato legal, ¿quién es? El Ministerio Público. Pero el querellante adhesivo se va a adherir a la acusación ya iniciada por el Ministerio Público, que es el pariente y las personas que establece el artículo 117, como ya se los mencionaba. Vamos con la siguiente diapositiva. Querellante exclusivo es la parte procesal que ejercita la acción penal en los delitos de acción privada, quien también es conocido con la denominación de acusador privado. Su ejercicio corresponde al querellante exclusivo, ofendido por el delito y en algunos casos a los representantes legales de aquel. ¿Qué significa? Que el querellante exclusivo no puede ser un pariente, no puede ser el Ministerio Público, es lo contrario a lo que ya mencionamos. Tiene que ser exclusivamente la persona que sufrió el agravio, la persona, porque esto es en los delitos de acción privada, porque aquí un delito de homicidio no puede ser de acción privada, ¿no? Los de acción privada están regulados en el artículo 24, parece, artículo 24, del Código Procesal Penal, y les decía que son los relativos al honor, que son la injuria, calumnia, daños, los relativos al derecho de actor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Tenemos la violación y revelación de secretos, la estafa mediante cheque. Les pongo el ejemplo de estafa mediante cheque, que es el más común, por ser el que más se ve. No puede venir el hermano de quien estafaron, no puede venir, no. Puede ser el estafado, el que va a querellarse a través de un escrito presentado ante un juez competente, que es el juez de sentencia, porque aquí la etapa preparatoria no cabe, porque se supone que la investigación ya está hecha y el delito ya fue cometido, se puede probar con el cheque que le fue extendido y que está protestado debidamente ante el pagador del banco, que tiene que extender una constancia que lo protestó y que él da fe que ese cheque no tiene fondos. Ahí se cometió el delito, ¿no? Entonces, solo puede querellarse la persona que fue damnificada, otra no. Ahora, en lo que relata a los representantes legales, se refiere cuando se dio una empresa, es una persona jurídica y la persona jurídica no puede venir personalmente, tiene que ser representada por quienes, gerentes o bien mandatarios judiciales que están específicamente para poder presentar esta clase de querellas. Entonces, nos queda claro quién es el querellante exclusivo. Es en los delitos de acción privada, únicamente el que ha sufrido el daño, ¿va?, en su patrimonio, en el caso del cheque sin fondos. Ahora, la reparación privada. En nuestra legislación, la nombra el artículo 124 del Código Procesal
penal como reparación digna, 124. Reparación digna establece de que cuando una persona ha sido dañada, se tiene derecho a que se le reparen los daños causados, ¿no? En eso consiste, pero ahí lo leen, el artículo 124 tiene bastante, es casi media hoja, y establece derecho a la reparación digna. Esto se trata ya en la sentencia, se puede hacer ver que ahora vamos a hablar del tercero civilmente demandado. La legislación procesal penal también reglamenta la figura de una tercera persona conforme a la ley. Tienen obligación de responder por los daños causados por el imputado. En este caso, brevemente les repito, puede suceder un ejemplo de un hecho de tránsito. El imputado, procesado, sindicado, como lo queramos llamar, según su fase en el proceso, el responsable directo, ¿quién es? Es el piloto que va manejando el vehículo. Digamos que es un vehículo colectivo. El tercero civilmente demandado, ¿quién puede ser por los daños que causó el piloto? El propietario de ese vehículo. Entonces, por lo tanto, sí, esa es la figura del tercero civilmente demandado, quien va a responder por los daños causados en el hecho de tránsito por lo que hizo el piloto, a resarcir daños, en este caso a la reparación digna, ¿verdad? Entonces, también puede, dependiendo de las circunstancias, también puede ser penalmente tercero civilmente demandado, no solo para acción civil. Otra de las circunstancias, leyes aplicables, tenemos, les he ido señalando los artículos de la Constitución de la República que como base y jerárquicamente dependen las demás leyes ordinarias, como lo son el Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Orden Judicial, los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, la ley del Ministerio Público. Por favor, vayan teniendo esta clase de leyes que les va a servir de mucho, porque ustedes tienen que estar al día y también tienen que tener cuidado de ir viendo las reformas a modo de que estemos en sintonía de la clase y el curso que nos corresponde en Derecho Penal. Es así como en esta semana número 3, clase número 3, he dirigido 5 preguntas, las cuales las he sacado de la plantilla que ustedes tuvieron a la vista y son las siguientes. Es así, la primera, mencione algunos de los sujetos y auxiliares procesales en el proceso penal común. De eso hablamos ampliamente. También está la pregunta número 2. ¿La función jurisdiccional corresponde con exclusividad a quién? Más fácil, ¿verdad? La pregunta número 3. El jefe del Ministerio Público recibe el nombre de... Se lo mencioné. Pregunta número 4. En la legislación nacional, a la reparación privada se le conoce con el nombre de... Y la pregunta número 5, la persona que también tiene la obligación de responder por los daños causados por el imputado se le llama o se llama. Yo creo que bien me pusieron atención, así es que de mi parte les agradezco mucho y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.